Le invito para que abra su Biblia en Proverbios capítulo 16, versículo 21. Hemos venido hablando acerca de, el título de la serie es Hoguera Sagrada. Tanto hombres como mujeres tenemos la habilidad de persuadir a las personas en nuestro entorno. Dicho de manera contemporánea, somos influencers. Así usted no aparezca en YouTube, no aparezca en TikTok, no tenga un canal en Instagram, no sea usted una figura en las redes sociales. Déjeme decirle que usted, donde usted se encuentra, es una persona de influencia. Amén. Usted es un influencer, así no tenga una cámara frente a su vida. Nosotros tenemos la capacidad de influenciar nuestro entorno escolar, laboral, social, familiar. Todos tenemos esa capacidad. Pero es muy cierto, y no tengo temor en decirlo, que la mujer tiene por encima del hombre la gran cualidad de ser una gran mujer o una persona con una capacidad de influenciar de una manera excepcional e impresionante. La mujer de por sí es persuasiva, y de eso quiero hablar en esta mañana. Pero los conceptos de la persuasión también quiero que los hombres los graben para ustedes, porque también podemos persuadir. De hecho, nosotros también lo hacemos, pero quiero hablar hoy acerca de una mujer persuasiva. ¿Qué dice Proverbios 16, 21? El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. Ahora toda la iglesia, léalo por favor, que lo tiene ahí enfrente. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Acompáñenme en una oración, por favor. Amado Padre Celestial, queremos poner delante de tu presencia esta enseñanza de hoy. Por favor, como cada domingo, háblanos, exhórtanos, repréndenos, edifica nuestra vida, Señor, y que hoy esta palabra que has puesto en mi corazón bendiga a las mujeres, también bendiga a los hombres y bendiga a nuestra congregación, Señor. Y si en algún momento la podemos subir al YouTube, Señor, si alguien la escucha, que también sea de bendición para sus vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Tengo dos objetivos con esta palabra de hoy. Primer objetivo, reconocer que la mujer posee la capacidad inherente para influir en la conducta de su familia, ya sea de manera positiva o de manera negativa en los diferentes ámbitos de la vida. Mi siguiente objetivo para esta mañana es exhortar a las mujeres mediante el consejo de la palabra a recibir la sabiduría divina y a actuar en plena concordancia con valores y principios establecidos por Dios. Y quiero que hablemos acerca de la persuasión. Miren esta imagen que yo sé que ustedes de pronto la han visto en las diferentes redes sociales, la zanahoria. En el mundo del marketing y en el mundo de la publicidad, la zanahoria es utilizada como un sinónimo o como una analogía de atraer a las personas. Se utiliza, por ejemplo, detrás de la zanahoria a un caballo, porque usted sabe que a los caballos lo que más les gusta o lo que les dan es zanahoria, y la zanahoria atrae a los caballos. Así que la zanahoria, nosotros podemos ser como zanahorias en la vida de muchas personas, que podemos atraerlos, que podemos persuadirlos, que podemos influirlos en sus diferentes decisiones. Como padres, nosotros podemos influenciar y debemos influenciar a nuestros hijos para que tomen decisiones correctas. Los esposos debemos influenciar a nuestras esposas para que tomen decisiones correctas, y las esposas deben influenciar a sus esposos para que tomen las decisiones correctas. Pero ¿qué significa la persuasión? ¿Qué es persuasión? ¿O qué es persuadir? Significa convencer a alguien de hacer algo o de creer algo, utilizando argumentos o razones para influir en una decisión o en una opinión. Leamos de nuevo el significado de persuadir:
convencer a alguien de hacer algo o de creer algo utilizando argumentos o razones para influir en una decisión o en una opinión. Hablemos entonces de lo que es una mujer persuasiva. Como les dije, una mujer, ustedes las mujeres y todas las mujeres tienen la gran habilidad dada por Dios de influenciar de manera vehemente en la vida de las personas. A ustedes eso les brota por las venas, les sale por los poros, les sale por los ojos y a algunas por la boca ni hablar. La capacidad de persuadir. Pero esta capacidad de persuadir se puede realizar de dos maneras, o se puede realizar de una manera positiva o se puede persuadir de una manera negativa. Una mujer puede persuadir buscando el bienestar y el progreso de las personas que están a su lado. Pero una mujer también puede influenciar negativamente a su familia, a su entorno, buscando el conflicto. Y eso quiere decir que es una mujer que está cargada por emociones y por prejuicios. Le repito, una mujer puede influenciar negativa o positivamente. Igual un hombre. Pero hoy quiero hablar acerca de esa gran virtud que tiene la mujer de persuadir. Voy a hablarle hoy de 8 mujeres en la Biblia. 8 mujeres que tuvieron la habilidad de persuadir de manera impresionante en su entorno. 4 mujeres de ellas utilizaron la persuasión para dañar, para herir, para maltratar, para destruir. Y 4 de ellas utilizaron la persuasión para construir, para edificar y para hacer bonitas cosas. Y vamos a mirar a lo largo de la historia estas mujeres cómo influyeron en la sociedad o en el entorno en que estaban. La primera mujer que influyó está en Génesis capítulo 3. La primera mujer que nosotros encontramos es nuestra amiga Eva. Eva fue la primer influenciadora. Y Eva desafortunadamente influenció y persuadió a Adán para que desobedeciera a Dios, para que repudiara la instrucción que Dios le había dado. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Eva logró de alguna manera convencer a Adán para que Adán comiera del fruto igual que Eva. Ahora quiero volver a recordar y volver a enfatizar que el gran responsable del pecado no fue Eva, sino que fue Adán. Porque no podemos culpar a la mujer por la autoridad y por la responsabilidad que tenía Adán. Y el apóstol Pablo en Romanos lo deja claro. Dice que Eva fue engañada, pero que Adán fue que voluntariamente tomó la decisión de desobedecer a Dios. Pero detrás de eso, desafortunadamente, hubo una influencia negativa que fue la influencia de Eva. Gracias a esto, entendiendo la responsabilidad de Adán, entró el pecado en el mundo. Y la influencia la podemos encontrar en que el hombre desobedeció a Dios. Otra mujer que empleó la habilidad de la persuasión de manera negativa, de manera destructiva, fue Jezabel. Usted puede encontrar eso en Primera de Reyes, los capítulos 16, los capítulos 18 y los capítulos 21. Jezabel es una mujer que en la historia tiene un contexto supremamente interesante, supremamente oscuro, pero esta mujer se caracterizó por persuadir y por promover la idolatría y por promover la maldad en el pueblo de Israel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel fue una princesa fenicia que se convirtió en reina de Israel cuando se casó con Acab. Y Acab fue el 7º rey que tuvo la nación de Israel. Y estos dos personajes son recordados en la Biblia porque introdujeron y promovieron la adoración a Baal en Israel. Y esto generó un conflicto catastrófico entre Elías y Jezabel. No puedo contarle la historia porque el tiempo no nos da, pero esta mujer causó un daño tremendo en Israel.
Tanto así que Elías y esta mujer, hermano, tuvieron una guerra literalmente a muerte. Esta mujer utilizó esta habilidad de persuadir, la utilizó para manipular a su esposo Acab. Utilizó esta habilidad de persuadir e intimidó a su esposo, que era el rey, y lo condujo y lo llevó a la idolatría, y lo condujo tanto fue lo que ella lo acosaba, que este hombre terminó haciendo todo lo que esta mujer quería. Y si usted se toma el tiempo de leer estos capítulos, se va a dar cuenta que el desastre que esta mujer ocasionó fue incalculable. Esta mujer logró algo muy lamentable en el pueblo de Israel, y esta mujer logró que el pueblo de Israel se corrompiera espiritualmente y comenzara a adorar a otros dioses. Otra mujer que encontramos en la Biblia que utilizó, la habilidad de la persuasión de una manera negativa fue Dalila. ¿Quién fue Dalila? Dalila fue una mujer filistea. Y Dalila, fue buscada por Sansón, porque Sansón era un jovencito un poquito precoz, era como travieso. Y a Sansón se le había dicho que no debía hacer muchas cosas, que no debía embriagarse, que no debía cortarse el cabello, que no debía tener mujeres que no fueran de su misma comunidad, y él no hizo caso. Él era un juez de Israel y él tenía mucha fuerza y tenía la habilidad de las adivinanzas y de las bromas, y él se creía el chacho del paseo, y en ese momento de creerse el chacho del paseo, pues fue y se fijó en Dalila, ¿verdad? Y la historia en Jueces capítulo 16 nos muestra que Dalila era una mujer experta en la persuasión. Y Dalila una y otra vez iba a donde Sansón y lo insistía emocionalmente para que Sansón le dijera cuál era el secreto de su fuerza. Hago un paréntesis. El secreto de la fuerza de Sansón no estaba en el cabello. ¿Cómo así? El secreto de la fuerza de Sansón estaba en el voto del nazareato que él había hecho. Era un pacto que él tenía con Dios, porque si fuera así todos los mechudos serían fuertes y yo sería debilucho, que ya no tengo pelo casi ni en las cejas. Dalila, tanto fue lo que presionó a Sansón, tanto fue lo que le habló a Sansón, tanto fue lo que hostigó a Sansón, tanto fue lo que persuadió a Sansón, y Sansón comenzó a jugar con Dalila porque le dijo: si me atan con lazos triplemente enrollados, y si hacen esto, mi fuerza se debilitará. Y él comenzó a jugar con el pecado, pero no es el tema de hoy. Pero ahí estaba Dalila persistiendo, hasta que en algún momento dado Sansón cayó rendido ante la sensualidad de su esposa, ante la persuasión de su esposa, y le dijo: si me cortan el cabello, mi fuerza va a desaparecer. En ese momento Sansón rompió el pacto que había hecho con Dios, y al romperse el pacto quedó totalmente desamparado. Y entonces la narración dice que los filisteos vinieron, lo capturaron, le sacaron los ojos, terminó portándose y comportándose como una bestia del campo, amarrado en un molino dando vueltas, y después terminó muerto, espichado en el coliseo de los filisteos. Usted dirá: terrible las mujeres. Más terrible la decisión de Sansón, porque él pudo haber dicho no. Otra mujer que encontramos en la Biblia, la cuarta mujer que utilizó la habilidad de persuadir de manera negativa, fue Herodías. Y este caso me parece un caso patético, triste, lamentable, que hoy en día se sigue viendo. Estoy hablando en analogía, ¿no? Porque ahorita a nadie se le corta la cabeza en esta época en que vivimos. ¿Quién era Herodías? Herodías era la nieta de Herodes el Grande.
fue reconocida en los evangelios por ser la esposa de Herodes Antipas y por haber instigado a la muerte de Juan el Bautista. Esta mujer fue contemporánea a Jesús. Más o menos esta mujer tendría unos 45, 50 años. Y Jesús estaba apareciendo en escena en ese momento porque Juan ya tenía aproximadamente unos 30, 28, 30 años de edad. O sea que Jesús más o menos tenía esa edad. Entonces, esta mujer era una mujer un poquito precoz, un poquito inquieta, como dijo la hermana Elsa, un poquito fregada. Y dice la Biblia que Herodes hizo una fiesta. Y Herodes, como todos los hombres y muchos de los hombres, cuando se embriagan pierden la cabeza, el control, la billetera, hasta el hogar. Y este hombre, cuando estaba en su fiesta, llegó la hija de Herodías y comenzó a bailar una pieza de reggaetón delante de Herodías. Y empezó a menear las caderas y empezó a hacer una danza, seguramente de su época, ¿no? Estoy molestando con el reggaetón. Y empezó a molestar. Y este hombre quedó como el de la máscara, hermano. Los ojos se le salieron. Tanto fue el impacto de este hombre a ver a esta señorita danzando que él la llamó y le dijo, ¿alguien recuerda qué fue lo que él dijo? Pídeme lo que quieras. Eso es como los borrachos amigos de uno cuando uno va a la tienda. ¿Qué quiere? Pídame lo que quiera. ¿Qué quiere? ¿Quiere papitas? ¿Quiere gaseosa? Y uno debería aprovechar a hacer el mercado del mes. Ahí estaban ellos. Y esa señorita que tendría aproximadamente unos 15 años para esa época, seguramente no supo qué responder y no supo qué decir, pero había una mujer que sí sabía lo que quería. Y era Herodías, su mamá. ¿Y qué era lo que Herodías quería? Quitarse del camino a Juan. ¿Por qué Herodías quería quitarse del camino a Juan? Porque Juan era conocido y era amigo, o por lo menos tenían un trato personal con Herodes Antipas. Y Juan iba y le decía a Herodes: Herodes, usted se casó con la mujer de su hermano y eso no le está permitido. Usted está cometiendo el pecado del adulterio. Y Herodes Antipas era fuertemente reprendido por Juan y yo creo que posiblemente estaba siendo convertido por las palabras de Juan. Pero en una conversación, Herodías, la mujer, escuchó lo que Juan le estaba diciendo y dijo: ese hombre es mío. Y no se lo iba a dejar quitar por nada del mundo. Y entonces Herodías, mire lo que hace: va y persuade a su hija para que su hija, como el rey le había dicho, que pidiera lo que quisiera y que él no se podía negar porque era la palabra del rey. Herodías le dijo a su hija: ve y dile al rey que queremos la cabeza de Juan en una bandeja de plata. ¿Dónde encontramos eso? Marcos capítulo 6. Y dice que esta chica fue y le dijo a Herodes Antipas, le dijo: queremos la cabeza de Juan en un plato de plata. Y dice la escritura que a Herodes no le gustó mucho la idea porque apreciaba a Juan, pero como era una palabra del rey y una promesa que había hecho, él se vio obligado a decapitar a Juan el Bautista. Y en medio de una fiesta de cumpleaños, en medio de un agasajo de cumpleaños, ahí apareció como regalo de cumpleaños la cabeza del mayor profeta que ha tenido la Biblia, el Evangelio, dice la Biblia. La cabeza de Juan el Bautista. ¿Quién logró ese cometido? Una mujer que utilizó de manera inadecuada la persuasión para traer maldad y para hacer daño. Así, mis queridas hermanas y mis queridos hombres, ustedes pueden utilizar la persuasión para destruir, para arruinar y para acabar. Con simplemente decir una que otra palabra podemos destruir una vida, podemos destruir una familia e inclusive, como estas mujeres, podemos llegar a destruir una nación completa a causa de utilizar mal una habilidad que Dios nos ha entregado. ¿Estamos?
Es triste y lamentable, por ejemplo, los que andamos todos los días por la mañana en este tráfico loco, desquiciado de Bogotá, ver uno cómo hay una estrellada, hay un accidente y muchas veces la primera persona que se baja a pelear, a discutir, a armar problema es una mujer. Y es la que incita para que el hombre termine dándose de golpes con otro incircunciso. Qué lamentable. Y así pasa en muchos ámbitos, cuando no debiera ser de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que esto no arranca menes, pero ¿qué le hacemos, hermano? Miremos las 4 mujeres de la Biblia que utilizaron de manera positiva la habilidad otorgada por Dios de la persuasión. ¿Ser persuasivo es malo? No. El problema es cómo utilizo yo esa habilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Primera persona, primera mujer que nosotros encontramos en la Biblia está en Primera de Samuel capítulo 25. Esta historia es muy bonita. Esta mujer se llamó Abigail. Si alguna quiere ponerle nombres a sus hijas, ahí tienen una lista. Eva, por ejemplo. ¿Alguno se le pondría Eva a su hija? Bueno, les doy otro nombre, Jezabel. ¿Le pondría usted a su hija Jezabel? Jezabel Martínez. Dalila Martínez. Herodías Lozano. ¿No es cierto que no lo haríamos? Si al caso le ponemos Sofía. Valentina. Bien. Abigail. ¿Quién era Abigail? Abigail fue esposa de un hombre que se llamó Nabal. Y por cosas de la vida resultó siendo esposa del rey David. Y David había tenido un conflicto con X personas. Y si usted ha leído la historia de David, 1 Samuel capítulo 25, lo puede encontrar. David era un hombre de un temperamento supremamente explosivo. Y David no tenía reparos en derramar la sangre que fuera necesaria derramar. Por esa razón, paréntesis, a David no se le permitió hacer el templo de Jerusalén por la cantidad de sangre que había derramado. Lo puede leer usted en la Biblia. Dios le dijo, no, usted ha derramado mucha sangre, usted no puede construir mi templo. Y por esa razón el templo lo construyó su hijo Salomón. David lo que hizo fue recaudar los fondos y las riquezas para que su hijo construyera el templo. Y en algún momento dado del camino, con el inconveniente que tuvo David iba a destruir un grupo de personas, los iba a matar y los iba a acabar y iba a armar la de Troya. Y en ese momento aparece su esposa Abigail. Una mujer que según los relatos bíblicos se caracterizó por 3 cosas, mujeres. Era una mujer sabia, era una mujer prudente y era una mujer valiente. Y su habilidad de persuadir, su capacidad que tenía para hablarle al rey, para hablarle a David, fue utilizada para que David no cometiera una venganza sangrienta contra el exmarido de ella y contra la casa de ella. Fue una mujer que logró evitar una masacre. Fue una mujer que utilizó palabras prudentes. Fue una mujer que utilizó palabras humildes. Fue una mujer que utilizó la sabiduría. Y gracias a que utilizó correctamente su poder o su habilidad de persuasión, evitó cometer una masacre. Y salvó a muchas personas de lo que iba a pasar. Otra mujer que encontramos en la Escritura que utilizó esa habilidad de manera adecuada y de manera correcta fue nuestra amiga Esther. Y le quiero invitar para que usted lea el libro de Esther. Es extremadamente corto. Creo que tiene 4 capítulos, si no estoy mal. Y usted se demora leyéndolo 15 minutos, hermano. Si lee despacio, 1 hora. Y es una historia supremamente hermosa. Esta mujer
utilizó de manera tan adecuada su habilidad de persuasión que libró a una nación completa de haber sido exterminada. Imagínese usted, hermano, la habilidad que esta mujer tenía. Evitó que toda la nación de Israel fuera asesinada porque ya había un plan por el rey e iban a matar a toda la nación de Israel. Y esta mujer, después de toda la historia que narra ahí, esta mujer judía llegó a convertirse en la reina de Persia. Y siendo la reina de Persia, fue y habló con el rey y persuadió al rey para que el rey no matara al pueblo de Israel. Ahora usted podrá decir, bueno, pero es que una esposa le puede hablar a un esposo y no hay ningún problema. Eso ocurre hoy. Pero en esa cultura, las esposas no eran como las esposas de hoy. En esa cultura, las esposas debían pedirle permiso al rey, que era su esposo, para hablar, y deberían sacar una cita para hablar. Y si la esposa se llegaba a presentar desaliñada, desarreglada y sin permiso, sería la siguiente víctima. Podía quedar muerta. Así que no era que Ruth llegó allá a la cama de Asuero y le dijo, ay, mi amor, por favor, mi vida. Esther. ¿Yo qué dije? Ah, es Esther. Bien. Me equivoqué de canal. Menos mal que andan como pendientes. Bien. Esther. No fue que llegó Esther como nuestras esposas a la cama y nos hablan al oído y me dice, mi amor, quiero 20,000. No, Esther no hizo eso. No podía. Tenía que sacar cita. Tenía que presentarse como era y léalo por favor en la Biblia. Usted se va a dar cuenta que Esther estaba corriendo peligro de muerte al haber hecho lo que hizo. Fue toda esa sí fue una mujer maravilla, hermano. Esa sí fue una mujer maravilla. No sé si era tan hermosa como la mujer maravilla antigua, pero era una mujer maravilla. Esta no me gusta la antigua. Esta mujer fue una verdadera reina, una verdadera mujer que persuadió. Bueno, sí, era reina. Esta mujer utilizó el poder de la persuasión con valentía. Esta mujer utilizó el poder de la persuasión con estrategia, porque acuérdese que engañó a Mardoqueo y hizo toda una trama lo más interesante. Eso es de película, ese libro, hermano. Esta mujer hizo todo lo que tenía, todo lo que podía haber a su alcance para librar a su pueblo Israel del exterminio. Y la historia habla que su habilidad de persuasión y lo que habló con el rey Asuero trajo justicia. ¿Cuál fue la justicia? Que el pueblo de Israel no murió, y el que murió fue el hombre malvado. Una mujer que entendía perfectamente que en su boca había, yo tengo mucho temor con la palabra poder, que en su palabra, en su boca, en sus palabras había poder para persuadir de manera positiva y de manera negativa. Y ella prefirió utilizar sus palabras para hacer cosas buenas y que beneficiaran al pueblo de Israel. La tercera mujer que encontramos en la Biblia que utilizó adecuadamente la habilidad de persuadir está en Jueces capítulo 4 versículo 5. Es nuestra hermana Débora, otra mujer maravilla. Una mujer que se levantó en medio de un poco de hombres acobardados, en medio de una generación de hombres que no fueron capaces de ponerse las sandalias y las túnicas, porque en ese tiempo no habían pantalones. Entonces no se pusieron los pantalones, se pusieron las túnicas y no se las pusieron bien. Entonces se levanta una mujer para liberar al pueblo de Israel. Y esta mujer, usted lo puede leer en Jueces 4 y 5. Esta mujer se caracterizó por su liderazgo impresionante en la nación de Israel. Hasta el día de hoy es devorada, es recordada. No, ¿verdad? Es recordada. Débora tenía dos cargos. Débora era profetisa y Débora era jueza de Israel. Esta jueza y esta profetisa Débora es recordada hasta hoy en día.
de una manera impresionante por lo que ella hizo. ¿Qué fue lo que ella hizo, hermanos? Había un hombre que se llamaba Barak. Y Barak no quería hacer la voluntad de Dios. Y Barak tenía un temperamento así como medio débil, y ahí aparece Débora, y gracias a su habilidad de persuasión, Débora logró que Barak obedeciera la orden de Dios y salir a la batalla. Y esta mujer logró muchísimas victorias gracias al poder de la persuasión de esta mujer, hermano. Israel venció en Sisara. Gracias a esta mujer, hermano, el pueblo de Israel obtuvo una tremenda bendición. Esta mujer motivó, esta mujer fortaleció y esta mujer guió espiritualmente al líder militar de la nación de Israel. Le pregunto, ¿puede una mujer lograr grandes cosas en su entorno? Utilizando bien la habilidad que Dios le ha otorgado. Amén. Todas lo tienen. Todos lo tienen. El tema es cómo lo voy a utilizar. ¿De qué manera voy a abrir mi boca y qué voy a decir para persuadir? Si lo haré para bendición o lo haré para maldición. Si lo haré para edificar o lo haré para construir. Pero está en nosotros el tomar esa decisión de abrir nuestra boca y qué es lo que nosotros vamos a pronunciar. La última mujer que encuentro en la Biblia que utilizó su persuasión de manera adecuada es una pecadora infame, una sinvergüenza, una mujer de la vida alegre, aunque de alegre no tiene nada. Está en Juan capítulo 4. La mujer samaritana. Una mujer que se había caracterizado por cometer todos los errores que quizás una mujer en su época podía haber llegado a cometer. Se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob al mediodía con su cántaro en el hombro. Para los que no saben, en aquella época las mujeres eran las que iban y traían el agua y los hombres hacían otras actividades. Lo curioso de la historia es que al mediodía nadie iba a los pozos a sacar agua, porque al mediodía es el calor más insoportable, es cuando el sol está en todo el centro y a esa hora todo el mundo estaba guardado en su casa. Pero esta mujer, como tenía una vida de vergüenza, como tenía a cuestas tenía una pésima reputación, seguramente esta mujer iba al mediodía a sacar el agua porque no quería que nadie la viera. Pero había un hombre que sí la había visto y había un hombre que sí sabía que en ese lugar, en ese momento y en esas circunstancias había una mujer que él sabía que su habilidad de persuadir la podía utilizar ahora de manera positiva. Y entonces Jesús se encuentra con la mujer samaritana, palabras más, palabras menos. Jesús le dice: tráeme a tu esposo. Y ella le dice: mentirosa tras del hecho. Y ella le dijo: no tengo esposo. O sea, ella dijo: uy, sí está como bueno este judío. ¿Y Jesús cuál fue la respuesta? Bien has dicho. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Había tenido 6 hombres en su vida. Y yo me puedo atrever a que le estaba echando el ojo al judío. O sea que ella iría por 7. Si Jesús se descuida, hubiera sido el 7º. Pero él tenía un plan perfecto. Y entonces encontramos lo hermoso. Jesús comienza a hablar con esta mujer. Hablan del agua de vida, del agua, todas esas cuestiones que narra el pasaje. Y dice la palabra que esta mujer hizo algo excepcional. Dice que dejó su cántaro botado. Dejó su vergüenza botada, porque el cántaro era donde ella se escondía, era donde ella ocultaba su miseria, su pecado. Es fácil deducir que si una mujer ha tenido 6 maridos, yo no creo que los primeros 5 hayan sido los mejores maridos.
Seguramente había sido una mujer maltratada, había sido una mujer que había sufrido muchísimo y estaba tratando de encontrar su identidad, encontrar seguridad, y en esa búsqueda había resultado con 5 relaciones adúlteras o fornicarias. Y la Biblia no dice cuántos hijos tenía. Supongamos que haya tenido 2 de cada uno. Estoy exagerando. Tenía por lo menos 10 hijos. Es un chisme mío, chisme de farándula. Que no salga de aquí, por favor. No vayan a decir que yo dije que esa era una mujer que tenía hijos. Pero lo que me llama la atención es que una vez esta mujer conoce a Cristo, una vez esta mujer encuentra la verdad en Cristo, esta mujer hace algo que a mí en lo particular me impacta demasiado. Está en Juan capítulo 4, los últimos versículos. Esta semana yo se lo compartí en el grupo de WhatsApp. Y dice la palabra que esta mujer, a pesar de su situación, a pesar de su pecado, a pesar de todo lo que había sufrido, lo que estaba sufriendo, dejó su cántaro ahí. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Salió corriendo a su círculo social. ¿Y cuál era el círculo social de esta mujer? Los hombres. Era fregada esta mujer, hermano. Quizás trabajaba en la taberna El Sinaí, Amanecedero Sinaí, en la cuadra de Cuadrapicha de Samaria. Porque si su círculo social eran hombres, hermano, pues a ver. Pero mire lo interesante, lo que narran los últimos versículos de la Biblia, del Evangelio de Juan, son realmente asombrosos. Y dice que los hombres creyeron en Jesús por las palabras de la mujer samaritana. Esta mujer, a pesar de su situación, a pesar de su pecado, a pesar de su reputación, a pesar de todo lo que eso implicaba en ella, se fue al pueblo a persuadir a los hombres acerca del mensaje de Jesucristo. Ahora déjeme darle un dato que es de suprema importancia. Un dato que es de suprema importancia para el feminismo. Ahí les va. La primer persona a la que Jesús le predicó en Samaria fue a una mujer. Y la primer mujer evangelista de la nación de Samaria fue una mujer. Vuelvo y digo lo que dije hace 8 días. Dígame que Jesús es machista cuando la primer persona que la que predicó fue una mujer, y la primer persona que él llamó evangelista fue una mujer, y la primer persona que lo vio resucitar fue una mujer, y la persona que lo vio parir fue una mujer. Para Dios las mujeres son un tesoro que no tiene valor, como lo prediqué hace 8 días. Pero esta mujer, hermano, a pesar de su situación, a pesar de todo lo que le he dicho, utilizó su habilidad de persuadir para ir en busca de los perdidos. Y con esa habilidad que esta mujer tenía, dio su testimonio y le compartió al mundo la verdad de Jesucristo. Y creo que en este recinto no hay una sola samaritana. ¿O me equivoco? No necesita usted ser una samaritana para persuadir a las personas. Simplemente necesita utilizar los recursos que Dios le ha dado de manera adecuada. ¿Estamos de acuerdo? De toda la lista que vimos, hermano, entre Jezabel y Débora, Jezabel y la samaritana, encontramos 2 mujeres con un pasado oscuro, con un comportamiento nefasto. Unas mujeres que, si desde el punto de vista social lo miramos, eran una completa vergüenza. Jezabel utilizó el poder de la persuasión para maldad. La samaritana utilizó el poder de la persuasión para que muchos creyeran en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esto, iglesia. Tengo la conclusión escrita porque quiero que la lea. En la Biblia,
La persuasión femenina puede ser una fuerza para la sabiduría, puede ser una fuerza para la justicia y puede ser una fuerza para la vida. O la persuasión puede ser una herramienta para manipular, para destruir o para desviar del propósito de Dios. Pero aquí viene algo, dependiendo del corazón y la intención que hay detrás de las palabras. Todas ustedes y todos nosotros, Dios nos entregó la habilidad, me gusta más que la palabra poder, la habilidad de persuadir, la habilidad de convencer a alguien, como dice el significado, para que tome una decisión. Como padres, nuestra labor es persuadir, insistir y perseguir a nuestros hijos para que tomen decisiones correctas. Y a veces como padres tenemos que volvernos la piedra de tropiezo para que ellos se caigan y entiendan que por donde van es el camino equivocado. Y hay que persuadir y persuadir y persuadir y persuadir y no callar y no desistir, siempre persistir, dicen por ahí. Un padre, una madre conforme el corazón de Dios no puede, no tiene permiso, no tiene derecho, no se puede dar la facultad de decir yo ya no le digo nada, yo lo dejo así. No puede. No puede. No podemos. Mira la sociedad como está hoy. Mire los jóvenes como están hoy, los muchachos. Vaya usted allí a Cuadrapicha hoy por la noche, lo invito para que vaya, no a que entre, sino a que mire, si no conoce. No le quede gustando, ¿no? Pase, hermano, 10 de la noche. Pase en taxi. Y la escena que usted va a ver ahí es absolutamente deplorable. ¿Qué hacen niñas de 14, 15, 16 años rodeadas por hombres de 24, 25, 30 años? Niñas hermosísimas, unas mujerzotas. ¿Qué cree que están haciendo ahí? ¿Jugando golosa? ¿Jugando a la semana? ¿Jugando cauchito? ¿Jugando a las palmitas? No, hermano. La pregunta es, ¿dónde están sus papás? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y si no ha pasado un festivo por esa zona a las 7 de la mañana, lo invito para que vaya a las 7 de la mañana a Cuadrapicha. Y si lo que usted ve en la noche es deplorable, lo que ve en la mañana es lamentable, devastador. Cuando yo era taxista hace 25 años, me podía peinar, hacerme chaquiras, hermano. Me daba el gusto de hacer así. Ya no. Algunas veces mi zona de trabajo era esa. Y yo me sacaban la mano estas chicas que salían de esos bares. Hermano, su estado era patético, hermano. Lamentable, pero lamentable, hermano. Quizás estas señoritas y estos jóvenes no tuvieron una mamá que los persuadiera. Quizás no lo tuvieron, quizás sí. Porque también quiero decir algo, y hay una persona a la que se lo quiero decir que no está aquí. Nosotros los padres somos responsables delante de Dios por la educación que le damos a nuestros hijos. Pero ustedes los hijos son responsables delante de Dios por sus propias decisiones. Yo a mis hijos les enseñé la honestidad, la honradez, la obediencia. Pero si ellos toman la decisión contraria, delante de Dios, mi esposa y yo estamos libres de culpa. Así que nosotros podemos utilizar la persuasión de manera positiva para traer sabiduría, para traer justicia. O
podemos ser como Jezabel. Podemos utilizar nuestra boca y nuestra prestación para destruir y para desviar a una persona del propósito de Dios. Y la última frase de mi conclusión es: ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? El proverbista dijo: de la abundancia del corazón sale por la boca y también sale por los ojos. Cuando damos un consejo a alguien, cuando practicamos, cuando conversamos con alguien, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Palabras de bendición? ¿Seguro? ¿O salen palabras de destrucción? Y en nosotros está las manos, en nuestras manos está el construir o el derribar a una vida, a un compañero del colegio, a una compañerita que está más tragada que quién sabe qué, y que piensa que ese personaje del cual se enamoró es el príncipe de la vida, pero no ha visto que es un completo sapo y está besando un sapo, y ella cree que ese sapo es el príncipe de su vida, y ese sapo la hizo sufrir y le terminó, y ella se quiere quitar la vida. ¿Cuál es la palabra que usted le va a dar a esa señorita? ¿Cuál es? ¿Va a utilizar usted adecuadamente la habilidad de persuasión que Dios le dio para decirle: mamita, es un sapo? Y sapos hay hartos. ¿Estamos utilizando como padres la persuasión con nuestros hijos? ¿O estamos permitiendo que nuestros hijos se levanten como veletas, sin ley, sin Dios, sin moral, sin normas, sin reglas? No, es que yo no le digo nada porque es que prefiero ver la cama extendida toda la semana antes de decirle algo al bebé. Prefiero que debajo de la cama eso huela a mico antes de decirle: oiga, cochino. Dios nos ha entregado a nosotros la habilidad de persuadir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le vas a decir a esa cuñada, a esa hermana que el marido le da unas muendas, hermano? Y que le manda a usted una foto con su ojo colombino. Y usted le dice: eso no se deje, no sea tonta. Si quiere yo le presto el cuchillo, hermano, y voy y la acompaño y entre ambas lo picamos. O en nuestras bocas está una palabra de salvación y de bendición. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que usted cierre sus ojos, por favor. Tómese 2 minuticos. Y mientras usted ahí medita en su puesto, permítame preguntarle: ¿es usted una Eva? ¿Es usted una persona que incita a la desobediencia civil, social, estatal, policial? ¿Es usted una persona que se goza cuando alguien infringe la ley? ¿O es usted una Jezabel que incita a su familia a no adorar a Dios, a no a servir a Dios? Adorar a dioses ajenos. O de pronto es una Dalila coqueta y que utiliza sus atributos para egoístamente conseguir lo que quiere, no para bien, sino para satisfacer placeres egoístas. O por el contrario, podemos llegar a ser como Herodías, una mujer con una fuerte habilidad para traer maldad, para traer venganza, muerte. O por el contrario, que seamos como esta mujer Abigail, que utilizó sus palabras para evitar una guerra, un derramamiento de sangre.
que fue y convenció a su esposo para que no se vengara y no matara a una familia. Podemos llegar a ser como una Esther, que fue sabia, inteligente, atrevida, valiente y defendió los derechos de su nación. Podemos llegar a ser como una Débora, que incitó al rey para que este hombre tomara el lugar que le correspondía. Una mamá como Débora se necesita hoy. O podemos llegar a ser como la mujer samaritana. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, todo eso lo podemos utilizar para bendición. Amado Padre, queremos en esta mañana darte muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra siempre nos muestra unos espejos en los que no nos debemos guiar, en lo que sí nos debemos guiar, en lo que sí debemos hacer, en lo que no debemos hacer, Señor. Señor, reconocemos que a veces utilizamos esta habilidad para mal y a veces la utilizamos para bien. A veces la utilizamos convenientemente, Señor, egoístamente. Cuando nos conviene persuadir para nuestro favor, lo hacemos, y cuando nos conviene persuadir para el bien, también lo hacemos. Eso hace parte de esta naturaleza caída y pecaminosa, Señor. Pero tu palabra nos enseña y nos muestra, Señor, que debemos aprender a persuadir de manera correcta, Señor. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría necesaria para que en nuestra boca, Señor, y en nuestra vida se cumpla lo que dijo el proverbista: el sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber. Bendice, Señor, a las mujeres de esta congregación, amado Dios. Revístelas de gracia, revístelas de sabiduría, Señor, a las mamás. Gracias a las mamás que hacen su gran esfuerzo, Señor, de educar a sus hijos, de persuadirlos en el bien, en la prosperidad, en el bienestar. Gracias por ellas, Señor, gracias. Gracias por los hombres que también hacen esta labor con sus familias, amado Padre Celestial. Muchísimas gracias. Danos, Señor, el dominio propio para aprender a controlar y a dominar. Cuando quizás en nuestra boca, Señor, quiera salirse una palabra de persuasión negativa, Señor. Que seamos en ese momento corregidos y guiados por el Espíritu Santo, para que de nuestra boca salgan palabras de bendición, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.